pasar a los cerramientos exteriores livianos, portantes livianos. Estos cerramientos portantes livianos pueden ser tanto metálicos como de madera, y está compuesto, esto es un despiece del componente, este es un verdadero muro multicapa, donde cada una de las capas que lo componen cumple solamente una función, y tiene una función particular. Empecemos por esto que está rayado. Hay una estructura portante, tanto de metal o de madera, donde hay una solera inferior, una solera superior y un montantes. La separación de los montantes va a depender de la carga que vaya a soportar ese montante en las paredes estas. Por el lado interior de esa estructura va a aparecer una lámina, que es una barrera de vapor, normalmente una lámina de un material de alta densidad, que puede ser un plástico, un film de aluminio, o sea que tiene que evitar el paso del vapor del agua, o sea una lámina de alta densidad. Un revestimiento interior, que puede ser una placa yeso cartón, una placa de madera, un tablero de madera. En el medio de esto, de la estructura, normalmente va la aislación térmica. La aislación térmica puede ser rígida, como telgopor, puede ser lana de vidrio, puede ser espuma de poliuretano. Ahí va la aislación térmica. Esta es, digamos, una aislación que normalmente tiene el mismo espesor del montante. Digo normalmente porque hay ejemplos donde es necesario mayor capacidad aislante y puede aparecer una capa aislante exterior del tabique, exterior de la pared, como hace rato vimos los muros con revestimiento. Luego aparece una placa de cierre, que es una placa de fibrocemento o de madera multilaminado o de OSB, que es una placa que tiene como función absorber las cargas horizontales y vincular todos estos montantes. Luego, además de esa placa, va otra barrera, otra membrana que se llama barrera contra viento. Es una barrera hidrófoba. ¿Qué quiere decir? Que evita el paso del agua desde el exterior al interior, pero deja salir el vapor de agua desde el interior hacia el exterior. Esas son barreras, se las conoce como barreras hidrófobas. Las marcas son Tyvek, si la quieren ver en internet, o Wichi, que es una variedad, creo que es argentina, que son los componentes de esto. Y luego, después de esto, viene una serie de revestimientos para terminar esa pared, que van desde revoques monocapa a revestimientos de madera o revestimientos de PVC. Bueno, esa es la estructura básica de un tabique liviano portante. Acá lo vemos en perspectiva. Ahí están los montantes. Tenemos lo amarillo, es la capa aisladora, la capa aislante. Luego lo negro es la barrera contra, digamos, de barrera de vapor, y el revestimiento exterior. Y afuera tenemos la placa de cierre, la placa rigidizadora, la barrera exterior contra viento, la barrera de viento y el revestimiento exterior. ¿Cuáles son las condicionantes o qué es lo que tenemos que prever estructuralmente con estas paredes? Como les dije, uno de los componentes es la estructura y solamente sirve de estructura. Está compuesta por montantes, travesaños, normalmente se les llama soleras. Estas mismas soleras invertidas hacen de antepecho, y acá, por ejemplo, tenemos un dintel armado, ya le vamos a explicar cómo. Estos son los componentes. ¿Qué pasa con estos componentes? Al tener esta forma, digamos, esta distribución geométrica,
es un elemento que ante fuerzas horizontales es altamente deformable. Si uno aplica una fuerza acá, esto se deforma. Entonces, para que evitar esa deformación, tenemos varias formas de evitarla. Una es con elementos diagonales, que esta fuerza la va a distribuir hacia el piso, digamos, la va a llevar hacia el piso, y con elementos tanto en una dirección o en dos direcciones, como cruce de San Andrés, además de la placa esa exterior que le dije que es estructural, que si ustedes ponen una placa rígida acá, la placa va a tener capacidad de distribuir esas cargas en los dos sentidos, o sea, la placa exterior, la placa estructural de rigidización, sirve a ese fin. Fíjense cuando hay ventanas, está la distribución de los montantes, se hace un dintel, hace un antepecho y se rigidiza con placa. Quiero que presten atención a esto. Fíjense acá se ha cortado estos dos montantes, con lo cual las cargas que vienen por cada uno de los montantes se interrumpen. Una de las formas de distribuir las cargas es por medio de un dintel, que es esto. Esto que se ve blanco en realidad es lleno, es un dintel lleno, ya le voy a explicar. Entonces las cargas que accionan hasta acá, por flexión, van hacia las jambas de la ventana. Y no sé si ustedes logran ver que las jambas acá están dobles. Porque como cada uno de estos montantes toma una porción de carga, al cortar dos montantes, este tiene que tomar la propia más la de este. Entonces, acá este montante de jamba tiene que tomar la propia carga que le corresponde más este que ha sido interrumpido. Entonces, por eso van a aparecer en detalle jambas dobles, triples o más reforzadas de acuerdo a la cantidad de montantes que se hayan cercenado. Entonces, esta jamba va a tomar la carga que le corresponde más la carga de este montante cortado. Entonces van a ver, o ustedes cuando lo hagan, tienen que tener en cuenta que cuando haya una ventana y se corten una X cantidad de montantes, tienen que hacerle la protección necesaria. De todos modos, estos son los elementos rigidizadores para que ese panel no sufra deformaciones ante fuerzas horizontales en su plano. Esto es un corte, una foto de cómo se arma esto. Fíjense, acá hay el antepecho, los montantes, la solera inferior, la solera superior, los montantes, la placa rigidizadora, esta es una placa de fibrocemento. Una de las cosas importantes cuando se colocan estas placas es que cuando hay una abertura no tiene que coincidir el borde de la placa con el borde de la abertura, siempre tiene que estar cortada en este sentido, porque acá hay tensiones acá que van a hacer una fisura si la placa coincide con ese borde. Bueno, esto sería un poco, no sé, no está muy claro, pero bueno, acá hay una solera inferior, una solera superior. Este es un montante metálico que tiene estos huecos donde pasan las cañerías. Estos huecos son para el paso de las cañerías de agua, de gas o lo que ustedes necesiten de luz. La parte superior, que es esta, la solera superior, y luego la placa de cierre y las terminaciones. Y las terminaciones interiores, la barrera de vapor más la placa de yeso cartón. En el caso de madera es exactamente lo mismo. En el caso de madera tenemos una solera inferior de madera, la solera superior de madera. Esa solera inferior puede ser doble, la de arriba también puede ser doble, de acuerdo al sistema que ustedes usen. El montante que está ahí puesto, la aislación térmica que es amarilla, que está totalmente cubriendo el ancho del montante, la barrera de vapor, el tabique interior. Por afuera tenemos la placa de rigidizadora, la placa exterior, la barrera contra viento y en este caso un siding de PVC. Un siding es
el tipo de madera puesta como si fuese madera, pero es hecha en PVC, que tiene la forma esa que va atornillada a una estructura adicional de madera. En este caso, el revestimiento de siding, no sé por qué he hecho las dos. Bueno, la barrera Tyvek, bueno, es prácticamente lo mismo, son otro tipo de... en este caso tenemos ventilada la estructura. Acá hay una barrera, como si fuese una placa con un revestimiento ventilado. Hay una separación, fíjense ahí, y esto está ventilado, o puede no ser ventilado la colocación de ese revestimiento exterior. Este es otro tipo, esto es metal, fíjense, acá va a haber una solera, el montante metálico, la aislación térmica, todo es lo mismo. Pero quiero que vean que después de la placa de rigidización y de la barrera contra viento, viene a ser una suerte de sate. Se le agrega una placa rígida de lana de vidrio y sobre eso se pone el siding. O sea que hay como una aislación térmica adicional. Esta aislación térmica, como esta lana rígida, también puede recibir revoques monocapa. Los revoques monocapa son revoques que tienen medio centímetro que van sobre una malla de fibra de vidrio. La malla de fibra de vidrio se adhiere sobre esta placa de aislante térmico, se adhiere sobre esa placa, y se pasan como una suerte de enduidos que van tapando esa malla, y se hace un revoque de medio centímetro, termina con varias capas, que hasta tiene color, o sea que ahí está terminado, queda terminado el revoque. Fíjense los adicionales de chapa, no es muy claro, esto es como una babeta de chapa, un antepecho de chapa para evitar que entre agua por acá, y acá tiene una especie de goterón, es una chapa galvanizada que hace esto para que el agua que venga por acá no caiga dentro del el vano, digamos, dentro de los laterales del vano. Por supuesto, si lo ven luego en detalle, hay una serie de selladores de juntas que son necesarios para evitar que se entre humedad entre la carpintería y el revestimiento. Una de las características más notorias de estos sistemas es la coordinación modular. O sea, los montantes están separados normalmente cada 40 centímetros. Y eso se debe a que los revestimientos y placas de madera y placas de yeso cartón, todas vienen con un mismo módulo que es de 1,20 por 2,40. O sea, el 1,20 nos permite separaciones. 3 separaciones de 40 centímetros o 2 separaciones de 60 centímetros. O sea, tiene que ver, la coordinación modular es muy importante y sobre todo el ajuste milimétrico que hay cuando se realizan estas construcciones. Cuando nosotros hacemos una vivienda, supónganse, o un edificio en construcción tradicional, si la abertura, si una ventana o una puerta que uno ha puesto 1,20, supónganse la puerta, en el plano, y esa puerta con los ladrillos, qué sé yo, queda 1,24, no pasa nada. Se hace la puerta de 1,24. O si queda de 1,19, no pasa nada, porque uno acostumbra que la tolerancia en la construcción tradicional es de 1 o 2 centímetros. O sea, si ustedes hacen una ventana de 1 metro por 1,50 m y dejan 1,2 m por 1,52 m, qué sé yo, para poner la ventana. En este caso, en los casos de la construcción esta industrializada, el ajuste es de medio centímetro, 5 milímetros. O sea que lo que ustedes tienen que dejar, si tienen una ventana de 1 metro por 1,50 m, tienen que dejar 1,1 m por 1,51 m. O sea, el ajuste
es muy importante las terminaciones. La otra cosa que este tipo de construcción no permite, como es tan rápida en el tiempo, van entrando las carpinterías, las instalaciones casi inmediatamente cuando se va armando la estructura. Entonces no permite cambios en la obra, que es una ventaja para nosotros los arquitectos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una obra rústica, o llamemos rústica entre comillas, con construcción tradicional, ¿qué pasa con los clientes? Están viendo la obra de pronto porque recién ellos empiezan a ver la obra cuando se empieza a levantar. Cuando uno les presenta en plano o en perspectiva no entienden nada, ¿sí? Entonces cuando ellos ven la obra en la realidad empiezan el peligroso ya que estamos. El peligroso ya que estamos y si ampliamos 30 centímetros para allá porque me queda más lindo el living. Entonces, y nosotros por conformarlo le decimos sí. Con lo cual nos metemos en graves problemas porque después la estructura no nos coincide, se deforma el frente, bueno, o hacen las ventanas más grandes, qué sé yo. En este caso no hay alternativa. O sea, acá ya que estamos no va porque va tan rápido la construcción. Una vez que han puesto los montantes hay que hacer la instalación eléctrica y hay que hacer la instalación sanitaria y tiene que ir donde está pensada por el profesional. Y las desventajas para nosotros que tenemos que hacer más planos que con la obra tradicional. La obra tradicional la manejamos de taquito. En esta no puede haber, vamos, por eso cuando decimos, bueno, acá tenemos la mesa, ya vemos dónde nos ponemos a la cocina. No, acá la cocina va donde tiene que ir, porque tiene que estar la conexión eléctrica de gas y hay que emplacar y hay que poner la barrera de vapor y todo lo demás, ¿sí? Bueno, esos son tonteras. Detalles de selladores, digamos, cuando hacemos una pared, en la parte del cimiento, cómo tenemos que sellar para que no se introduzcan bichos ni se introduzca humedad. Y algunos elementos de fijación de esas paredes al cimiento o a la platea de fundación. Porque una de las ventajas de este tipo de construcción es la rapidez, la perfección, queda muy bien terminada, no hay humedad en la obra, no hay humedad ascendente, pero la desventaja y ventaja a la vez es que son edificios muy livianos. Entonces, para la situación del sismo no hay masa que se mueva con el sismo, o sea, no hay una masa de losas y paredes pesadas que con el sismo se mueven y pueden caer, pero sí, al ser tan liviana, las puede succionar el viento. Entonces aparecen estos elementos que son unos ángulos de acero inoxidable, de planchuela, con unos tremendos agujeros, donde se vinculan acá los montantes. Estos no van en todos los montantes, pero van en algunos. Digamos, están a la par de los montantes, se los vincula con una fijación química hacia el cimiento acá, unos tornillos grandes que se meten en el cimiento, se pone una ampolla de químicos, cuando entra el tornillo la rompe la ampolla y hace un anclaje químico, y estos elementos sirven para fijar toda esta estructura al piso, para que el viento no la succione, no la traccione hacia arriba. Son algunos los elementos que necesitan estas paredes para estar muy bien fijadas al piso. Sigamos con los detalles. Este es un detalle, por ejemplo, de una pared de acero que tiene una estructura de techo de acero. Fíjense, estos son los perfiles, hacen una especie de cableada, se apoya sobre la solera superior, los montantes, y acá tiene, además del aislante, tiene el aislante exterior fíjense cómo
son los detalles, digamos, hay que cuidar, es muy cuidadoso el tema de los detalles de este cielo raso de cierre, con estos ángulos, los tornillos, esas cosas, tienen que ser muy cuidadosos para las terminaciones. En el caso de los sistemas livianos, portantes de madera, hay dos tipos de conocidos. El sistema balloon frame, que son montantes, que siguen las mismas condicionantes que los otros. Separaciones muy cercanas unos que otros, porque son secciones muy pequeñas, de 40 centímetros. Hay como una viga en los entrepisos, digamos, las vigas son excéntricas, son estas, ¿ves? Fíjense, son esta vigueta apoya sobre esta pared y esto es un cierre, esto. Y está el sistema platform o el sistema plataforma, donde el entrepiso corta, o sea, son como paquetes cerrados de pisos. Entonces, la altura de piso a techo es solamente de un piso en el sistema plataforma, y la altura, el balloon frame, es de 2 pisos, el montante. Prácticamente es este el sistema que se utiliza. Digamos, acá en este ejemplo hay un piso sobrelevado, el tabique portante con una solera inferior, 2 soleras superiores, el elemento de cierre de los huecos, este elemento de cierre entre los huecos de las viguetas del entrepiso, y otro tabique, el otro panel, digamos otra pared exterior portante. Lo importante, fíjense, es que las cargas sean coincidentes, o sea, la carga que hay sobre este montante coincida sobre la carga que está sobre la vigueta del entrepiso y coincida con el montante inferior de la pared inferior, perdón. Distintos ejemplos de montantes. Los montantes, acá de nuevo aparece el doble montante de la estructura, una abertura, fíjense el doble montante acá. Esto es más o menos el esquema de cómo se armaría una casa con el sistema platform de madera. Esto hay muchísima información en internet. Vinculaciones entre montantes con soleras, como cuando hay un piso, cuando se arranca con la pared sobre piso, sobre una viga de fundación y piso normal, piso como nosotros conocemos, con trapiso y revestimiento, cómo se arranca con la pared cuando hay un piso sobrelevado, que sería el detalle, digamos, esta es la sobrelevación del piso sobre el terreno. Los detalles, de nuevo, estamos ante soleras inferiores, barrera de vapor, revestimiento interior, aislación térmica, placa rigidizadora, barrera de viento y revestimiento de siding. Algunos detalles de cómo se fijan estas paredes hacia la viga. Los detalles que son similares, digamos, de abertura, fíjense, siempre está la chapa de goterón, la chapa de alféizar, la solera inferior, la solera superior, los revestimientos y los componentes que siempre siguen el mismo sistema.